Esto es demasiado. Gracias por tu tiempo, pero yo ya no puedo continuar. No me esperaba esto. Chao. Quedé impactado con la maravillosa voz de Putri Ariani, así que haciendo honor a la causa, hoy vamos a escuchar su cover de la canción Bohemian Rhapsody de Queen, que dice de la siguiente manera. Qué buen comienzo. Solamente vocal, es decir, a capela, sin acompañarse. Y fíjate que está súper afinado. Si utilizás auriculares vas a escuchar que hay una reverberación muy agradable de fondo y lo está haciendo en la tonalidad original, que es si bemol mayor. Hermoso comienzo. No hizo la primera parte, la que es más coral, a la que estamos acostumbrados de este cover, que si no conoces la canción, que deberías hacerlo, te dejo debajo en la descripción el link a la canción original y también a los otros análisis que hicimos de esta canción, que te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Mama, just kill me. Fíjate que tiene una voz tremendamente mesurada, medida, no se va para ningún lado, está súper focalizada en lo que está haciendo, como es el comienzo de la canción, no ha desembocado en los agudos que le hemos escuchado, algunos con falsete, otros con voz real, pero hasta acá es una versión maravillosa. Podemos quedarnos con esta primera impresión y ya porque es muchísimo. Dios, no voy a poder concluir esta canción sin ponerme a llorar, ¿no? Por lo que significa la canción en sí y por lo maravillosamente bien que lo está cantando Putri. Recomendame debajo en la descripción alguna otra canción cantada por ella, sea original o algún otro cover, porque para mí en lo personal fue todo un descubrimiento, así que gracias por habérmela recomendado. Y fíjate la apertura vocal que tiene, la E, cómo la hizo abierta, no la hizo cerrada. Y además fíjate que de a poco va incrementando el volumen. Tiene un excelente control de su caudal de voz, que no es poca cosa, es muchísimo. Y lo hace muy, pero muy bien. Estribillo. Prestale atención otra vez a la apertura, la U, no la está haciendo así pequeña U, sino que está abriendo bien la boca para que se proyecte tremendamente bien y ella está inmutable en la misma posición, no necesita hacer grandes gesticulaciones como otros cantantes para poder transmitir todo lo que transmite. Y eso no quiere decir que los otros, porque gesticulen mucho, no transmitan nada, sino que esta es como su particularidad. Tiene como mucha parsimonia, mucha templanza para cantar y eso se nota a la primera escucha. Y además fíjate la tranquilidad con la que toca el piano, ¿no? Está simplemente ubicando ahí los acordes mientras ella está sosteniendo su maravillosa voz. Me gusta muchísimo esta cantante, de hecho me la puse a escuchar fuera del aire, fuera de la grabación, porque me quedé muy impactado con la calidad de su voz y la calidez sobre todo, como esta sensación de que transmite paz y tranquilidad al escucharla y es una sensación muy agradable, sobre todo en estos tiempos tan álgidos. ¿Escuchaste cómo quebró la voz? Cómo quebró la voz sin irse del lugar en el que estaba. Hizo algo muy complejo, pero muy delicadamente. Casi como si estuviera sollozando, sufriendo junto con la canción. Eso habla también de la calidad interpretativa que tiene, que es algo muy atractivo en cualquier músico y sobre todo en los cantantes que están utilizando el instrumento más difícil de todos, que es la voz humana. La otra estrofa. Fíjate que recién acá hizo la bajada habitual de la canción, digamos, el acompañamiento que se hacía Freddie Mercury en el piano, que es muy icónico. Uno escucha eso e inmediatamente puede reconocer que es Bohemian Rhapsody de Queen. Vamos a ver si es que hace todas las voces o simplemente la hace en formato solista. Por cómo viene la mano entiendo que va a ser de esa manera y me parece muy bien, porque fíjate que solo con su voz, como hizo al principio, puede defenderse tremendamente bien y el piano en este caso es casi anecdótico, y lo digo siendo pianista porque ella podría cantarlo completamente a capela y sería genial de todas maneras, y eso es también algo muy interesante de
la voz que tiene Putri. Body's aching all the time. Goodbye, everybody. Fíjate cómo se nota cuando hace un poco más de fuerza, cómo se apoya un poco más en sí para poder sacar su voz, pero con fuerza me refiero a que no está haciendo un esfuerzo desmedido ni nada del otro mundo, sino que está apoyando conscientemente más la voz para poder proyectarla más y también para poder controlar el caudal de aire tremendo que tiene para poder sostener las notas tan afinadamente como lo está haciendo. Si todavía no lo hiciste, te recomiendo que te coloques los auriculares o unos buenos monitores de estudio para apreciar todo lo que está ocurriendo de fondo. Cuando ella termina una frase, se escucha su voz que se aleja con la reverberación y es maravilloso. I've got to go. Gotta leave you behind. Y esos pequeños vibratos que se encontraban ahí, vamos a volver a escuchar esta parte, pero fíjate cómo cuando levanta la voz, cuando sube a los agudos, le pone un pequeño vibrato que le da muchísimo color a la calidez de su voz y hace que sea algo mucho más atractivo todavía, y eso es lo interesante. Como te darás cuenta, estoy hablando un poco más despacio porque en los otros videos me decían que hablaba muy rápido y no podían seguir los subtítulos, así que espero que esto esté mejor porque me emociono y como buen hispanohablante que soy, cuando nos emocionamos hablamos muy rápido y se traba todo, así que vamos a mantener la calma para acompañar también la delicadeza de Putri. Face the truth. Mama. Fíjate que clavó el true como lo hace Freddie en la versión en vivo, en aquella icónica versión en vivo, en ese estadio repleto, lo hace más hablado, no lo hace cantado como en la versión original de estudio, ¿no? Mama. Ese U fue tremendamente largo, por lo menos para la versión original, y lo sostuvo con ese pequeño vibrato que se forma naturalmente porque uno cuando está hablando o cantando o ejecutando cualquier clase de sonido, lo que está ocurriendo es que hay vibraciones que atraviesan el aire y que repercuten, y por eso las vibraciones se dibujan con ondas, porque es así como se transmiten a través del aire, y el vibrato no es más que un refuerzo de eso, como si esa onda estuviera yendo y viniendo o sosteniéndose paulatinamente en el tiempo, y es algo muy atractivo en cualquier clase de cantante y en cualquier estilo incluso. Esto es demasiado. Gracias por tu tiempo, pero yo ya no puedo continuar. No me esperaba esto. Chao. Bueno, eso ha sido tremendo, se quedó clavada en un mi bemol 5, es una nota alta y fíjate que ahí sacó todo su caudal de voz en la parte final de la canción, en el último estribillo, y hace que todo tenga muchísimo más sentido. Es muy interesante escucharla, te recomiendo como siempre que, si no conoces la canción, que la vayas a escuchar, y si te interesaría que veamos alguna otra canción sin corte alguno, vas a poder hacerte miembro del canal para solicitar esa reacción específicamente dedicada para vos, dado que por cuestiones de copyright debemos fragmentar la escucha ocasionalmente. Baby, can't do this to me, baby. Just gotta get out. Esta parte es tremendamente rápida en la versión original de la canción y es muy llamativo porque de hecho el título del video que está en YouTube, que es este mismo que estamos viendo, dice slow version y tiene mucho sentido porque es una versión mucho más mesurada, delicada, más lenta básicamente, y se pueden escuchar estos pequeños rudimentos de su voz que la hacen tan única, tan particular a Putri. Nothing really matters. Nada realmente nos debe importar cuando escuchamos una voz así, porque es única, es maravillosa. Te pido encarecidamente que debajo en los comentarios dejes alguna otra recomendación para que podamos seguir escuchándola y que podamos seguir haciendo videos acerca de esta maravillosa cantante, porque me parece muy importante e interesante hacer contenido sobre profesionales de estas características que uno descubre y que seguramente se proyecta a lo largo del tiempo porque tiene muchísima carrera por delante y esperemos que la pueda aprovechar como corresponde. To me. Ahí se escuchó mucho más el vibrato, ¿no? Y eso que estaba cantando mucho más suavemente, una octava abajo de donde cantó antes, en un mi bemol 4, que es donde cierra la canción.
en ese mi bemol mayor maravilloso. Es una hermosa canción, Putri la ha cantado tremendamente bien, me ha gustado muchísimo volver a escucharla y como siempre si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto, nos vemos en estos otros videos sobre Putri que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.